¿Leyeron algo? ¿De fisiología motora? Bueno, vamos a hablar de cómo es la fisiología de cada movimiento y de cada músculo en particular, para lo que vamos a empezar diciendo que el centro de rotación, adelante, ¿qué tal? En el ojo métrope, porque dijimos anteriormente, acuérdense del ojo miope, acá está todo desplazado. El centro de rotación está 13.5 milímetros por detrás del vértice de la córnea. Ahora, para hablar de los movimientos y de algunas relaciones anatómicas, nos vamos a referir al vértice de la córnea, ¿sí? Los movimientos de los músculos extraoculares, por decirlo de alguna manera, se dan a través de tres ejes: el eje vertical, el eje frontal y el eje sagital. Estos ejes se llaman ejes de Fick. Entonces, este es el eje vertical, el eje frontal y el eje sagital I, ¿sí? Todos coinciden acá, a 13.5 milímetros por detrás de la córnea, más o menos a la altura del ecuador, ¿sí? Entre el plano Z y el plano X se forma lo que se llama el plano de Listing, que también va a ser un reparo para nosotros para entender cómo se realizan los movimientos. El movimiento que se realiza a través del eje Z, si este es el eje Z, es el vertical, el movimiento va a ser este, a través del eje Z. Son los movimientos de las abducciones, las abducciones y las aducciones, ¿sí? A través del eje X, que es el frontal, imaginemos que yo tengo una pelota de telgopor y este es el eje, el eje X. ¿Cómo se va a mover el ojo? Hacia arriba y hacia abajo, o sea, elevación y depresión, ¿sí? Y a través del eje sagital, que es el eje Y, se van a generar estos movimientos. Si este es el eje sagital, estos, que son las incicloducciones y excicloducciones, ¿sí? Entonces, para repasar, el plano de Listing está determinado por los ejes X y Z. Es un plano frontal. Coincide con el plano, dijimos, más o menos que está a nivel del ecuador del ojo, y el eje y coincide con el eje visual cuando el ojo está en posición primaria de la mirada, coincide con el eje visual. Esto es clave para después entender todos los movimientos. Cuando el eje visual coincide con el plano de la fuerza del músculo, el movimiento va a ser primario. Cuando no coincide con el eje visual, los movimientos se van a empezar a desdoblar y van a ser secundarios y terciarios, cada vez más complicados. Y este es otro concepto importante porque les van a hablar en las clases de las ducciones, y las ducciones son los movimientos que realiza el ojo en torno a los ejes que hablamos anteriormente, pero en forma monocular. No estamos hablando de los movimientos de los dos ojos, sino de un ojo en particular, ¿sí? Entonces, un ejemplo, los movimientos en torno al eje vertical Z que dijimos anteriormente van a ser la aducción, cuando, por ejemplo, estoy hablando del ojo
derecho, aducción, y abducción hacia afuera, ¿sí? Y la definición es en la aducción la córnea se dirige medialmente y en la abducción la córnea se dirige lateralmente, ¿sí? Hacia afuera, medialmente hacia adentro. Bueno, y los movimientos en torno al eje frontal van a ser la supraducción, va para arriba, y la infraducción, la córnea se dirige hacia arriba en la supraducción y en la córnea se dirige hacia abajo. Ahora, cuando los movimientos se realizan en relación al eje Y, vamos a tener las intorsiones y las extorsiones. ¿Por qué el ojo hace esto y esto? ¿Qué es tarea de los oblicuos? ¿Sí? Los oblicuos son los que van a generar intorsión, entre otras cosas. La intorsión, la extremidad superior del meridiano vertical de la córnea se dirige medialmente, o sea, va hacia adentro, intorsiona, está intorsionado, y la extorsión cuando la extremidad superior del meridiano vertical de la córnea se dirige temporalmente hacia afuera. Extorsión. ¿Sí? Entonces, es la posición primaria de la mirada, que lo van a escuchar 25 millones de veces en la cursada. Porque la posición primaria de la mirada es cuando estamos con la cabeza derecha, mirando hacia un punto fijo que decimos a lo lejos, que está, decimos aproximadamente 6 metros. La línea de intersección del plano sagital del cráneo con el plano horizontal pasa por los dos centros de rotación y los meridianos verticales de la córnea están paralelos entre sí, o sea que están en ortotropia, ¿sí? Están derechos, alineados. Esto es muy importante porque en los estrabismos, cuando los valoramos, la primera posición que valoramos es esta, la posición primaria. ¿Cómo está en posición primaria? ¿No? Porque puede ser que en posición primaria ya vos te des cuenta que un ojo está hacia afuera, ¿sí? O quizás no, están los dos alineados, y después cuando le haces las maniobras empezás a ver las desviaciones. Pero también hay posiciones secundarias. ¿Por qué? Porque a partir de la posición primaria de la mirada, los ojos se mueven a través de los ejes X y Z, que son los que forman los planos de listing. Y las posiciones terciarias acá giran a partir de un eje oblicuo que está situado sobre el plano de listing, pero que no lo forma, que es el eje Y, ¿sí? Entonces habíamos dicho que las aducciones son los movimientos cuando los tomamos en cuenta en forma monocular. Los movimientos binoculares se llaman vergencias y versiones, ¿sí? Convergencia, divergencia. Estrabismo divergente, estrabismo convergente. Las versiones son movimientos binoculares, otra vez lo digo, que pueden ir hacia el mismo sentido y dirección. Tenemos las lateroversiones, la dextro y la levo, las versiones verticales, supra, versión, infraversión, y las cicloversiones, dexo-cicloversión y levo-cicloversión, o sea, va hacia la derecha, intorsión hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí?
Y las vergencias son movimientos disyuntivos, son también movimientos binoculares. Los ojos se desplazan en la misma dirección en distintos sentidos. Por ejemplo, bueno, vamos a ver adelante, la convergencia, que es cuando le tomamos al paciente la capacidad de convergencia. O ambos ojos aducen. Yo pongo un objeto y pido que lo mire fijamente y ahí veo la convergencia, ¿sí? Y la divergencia, ambos ojos abducen. Esto es más difícil. Las vergencias torsionales son las ciclovergencias, que también las dijimos antes, las inciclovergencias y la exciclovergencia, según para dónde vaya la vergencia, los movimientos binoculares. Bueno, entonces, hablando de los movimientos oculares, ¿para qué sirven? ¿Para qué entender el funcionamiento? Porque para que una imagen se forme en áreas correspondientes de la retina, cualquiera sea la posición de la mirada, se necesita una perfecta coordinación motora. El aparato motor está constituido por centros nerviosos, oculogiros, vías nerviosas, músculos extraoculares y estructuras orbitarias. Vías nerviosas y nervios, que son dos cosas distintas, las dos cosas, ¿sí? Entonces, todo tiene que funcionar en forma sincrónica, si no, no vamos a tener una correspondencia, que es un concepto que vamos a ver después, correspondencia normal, y lo vamos a tener más tarde cuando nos desarrollamos desde el punto de vista visual. Desde que nacemos hasta los 6-8 años es el periodo de formación. Si hay algunas de estas cuestiones que están alteradas y vamos a tener una desviación, no vamos a tener, por ejemplo, estereopsis, que es la visión en 3 dimensiones, ¿sí? ¿Y cómo es la mecánica muscular? Acá empieza a haber un montón de conceptos que también son importantes. La línea de acción muscular. La línea de acción muscular es la línea que va desde el punto medio de origen del músculo a la inserción ósea y el punto medio de la línea formada por el cuerpo muscular cuando éste se pone en contacto con la esclera. Ahí está el punto tangencial. Ahora se los explico. Que esto es recontra importante también. El músculo tiene una inserción anatómica, que es esta, que es donde se inserta en la esclera, ¿sí? Esta es la fuerza de acción del músculo, que va por la mitad, coincide con la mitad del cuerpo del músculo. Esta línea tangencial es la línea en donde el músculo hace contacto con la esclera, pero no se inserta, ¿sí? Ese es el origen funcional. Este es el origen anatómico y este es el origen funcional. Esto determina lo que se llama arco de contacto, que es pregunta de examen, ¿qué es el arco de contacto? ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan que cuando un músculo se contrae todo. Y lo que en realidad se contrae es esto. Esto es lo que determina la fuerza, la dirección del músculo, de la dirección en donde se va a ejercer esa fuerza. Entonces, estos conceptos son importantes. Esta es la inserción anatómica, esta es la inserción ósea, este es el punto tangencial en donde hace contacto con la esclera y este es el lugar del músculo que va a generar la contracción y la fuerza muscular, ¿sí? Entonces, esto también es pregunta de examen. El oblicuo superior tiene una salvedad, que por la anatomía que tiene una parte que el origen acá lo tenemos que sustituir por la tróclea. Viene de más atrás, pero lo tenemos que sustituir
por la tróclea, que es donde se engancha y después el cuerpo muscular pasa y se inserta en la esclera, pero hace como un ángulo, cambia completamente de 50 grados, que después lo vamos a ver, ¿sí? Viene así, se inserta en la tróclea y hace esto. Por eso acá el origen tiene que ser sustituido por la tróclea. Es el único músculo que tiene esa característica. Entonces la línea de acción define la dirección en la que se ejerce la fuerza del músculo. Ya sé que es un plomazo, pero bueno. La línea de acción muscular. Bueno, esto es lo que les dije antes. La distancia entre el punto tangencial y el origen del músculo, atrás, el origen óseo, ¿no?, de inserción, se mantiene inalterable durante la contracción del músculo. Por el contrario, la inserción anatómica se aproxima al origen a medida que el músculo se contrae. Esto implica que la dirección de la acción del músculo no cambia durante su contracción, por lo tanto, determina la inserción fisiológica, que es el punto tangencial, que ya lo vimos antes. Tengo dibujo, no sé qué más. Entonces, el arco de contacto es el arco que está formado por el músculo en el origen, o sea, en la inserción del músculo en la esclera, y la inserción fisiológica, que es el punto tangencial, que es el momento en que el músculo la toca a la esclera. Acuérdense de las poleas de Delmer, están todos los músculos contenidos dentro de estas poleas. No es que el músculo está flotando, está contenido en la polea de Delmer, por eso es un concepto tan importante. Es móvil, sí, el arco de contacto es móvil, disminuye a medida que el músculo se contrae y viceversa. Cuando hay contracción, el arco de contacto se achica, y cuando el otro músculo tiene que relajarse, el arco de contacto se agranda. La acción rotadora es máxima mientras exista un arco de contacto. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los retrocesos quirúrgicos o las cirugías alteran el arco de contacto, ¿sí? El arco de contacto se ve totalmente, a veces desaparece por el proceso fibrótico, porque uno está trabajando, levanta el músculo, lo levanta con el gancho, lo sutura, lo corta, lo lleva más atrás, lo inserta más atrás, y el arco de contacto desaparece, porque después todo se fibrosa, se cicatriza y termina de desaparecer el arco de contacto. Entonces, este es el arco de contacto. La inserción, que dijimos que es cuando toma el contacto, se inserta en la esclera, y la inserción en el punto tangencial, que es cuando toca a la esclera. Esto determina el arco de contacto. Esto, ¿ven?, es lo que se contrae cuando hay una fuerza muscular que se pone en marcha, un potencial de acción, una contracción. Esta parte es lo que se contrae el músculo. Esto, no. Esto solamente es importante porque me da la línea de la fuerza del músculo. Yo sé por dónde va la línea, qué línea sigue la fuerza del músculo. Tiene que seguir la línea del cuerpo muscular. Pero lo que se contrae es el arco de contacto. Bueno, y acá vienen más definiciones de lo que es los músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, yuntas, ¿sí? Los músculos que se contraen son llamados agonistas para ese movimiento y sinergistas entre sí. Por ejemplo, si yo voy a mirar hacia la derecha, los músculos que se van a contraer van a ser mi recto lateral del ojo derecho y mi recto medio del ojo izquierdo. Esos van a ser agonistas y sinergistas para ese movimiento.
¿Y qué músculos se van a tener que relajar? El recto lateral del ojo izquierdo y el recto medio del ojo derecho. ¿Por qué? Porque si no, no le da espacio para que pueda abducir o mirar hacia la derecha, ¿sí? Entonces, los que se contraen son agonistas entre sí, estamos hablando de los músculos de ambos ojos, y los que se relajan o distienden son antagonistas para ese movimiento. El término yunta fue creado para designar a los músculos que mueven ambos ojos en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿sí? Que son los que les puse recién como ejemplo. Después tenemos las leyes inervacionales de la inervación motora, cómo están inervados los músculos extraoculares, porque tienen una inervación que es diferente a todos el resto de los músculos, ¿sí? Hay dos leyes que son la de Sherrington y la de Herring, que dice, por ejemplo, la de Sherrington, que los agonistas se contraen mientras los antagonistas se relajan. Y la ley, ¿se entiende? Cuando uno se contrae, el otro se tiene que relajar, porque si está contracturado, el ojo no se mueve para ningún lado. Y la ley de Herring dice que los estímulos nerviosos que se envían de los centros nerviosos oculógiros son simétricos para ambos ojos, ¿sí? Y la cantidad del influjo nervioso siempre depende del ojo fijador. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una paresia en un ojo que no es el ojo fijador, los centros del sistema nervioso van a mandar estímulo. ¿Por qué? Detectan que hay un músculo que está parético, o sea, que le llega menos influjo, ¿no? Entonces va a mandar más influjo, más estímulos nerviosos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que como el músculo está parético, no se mueve, y el que más se desvía es el sano. Entonces, ahí la dificultad es saber cuál es el ojo que primariamente está enfermo, ¿sí? Está parético. Bueno, si existe una paresia de algún músculo del ojo no dominante, bueno, habrá un desequilibrio de fuerzas. Pues bueno, lo que expliqué anteriormente. Lo que hace que se desplace hacia un campo de fuerza de que está sano, de él. Si la produce, sí, o sea, hay una paresia en el ojo fijador, voy a volver a decir lo mismo, habrá una mayor demanda de flujo nervioso hacia él para regular el equilibrio de fuerzas. Según la ley de Herring, el músculo yunta del parético recibe también ese influjo nervioso exagerado, lo que provoca una desviación que se llama desviación secundaria, que es la mayor desviación del ojo que está sano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el parético no se mueve. Hay una mayor cantidad de impulso nervioso porque se detecta que hay un músculo que no se mueve porque precisamente está parético, y no hay respuesta porque está enfermo. En cambio, como son el influjo binocular, el que está sano va a tener la mayor desviación. Entonces, en la desviación secundaria, o sea, el músculo sano siempre se va a desviar mucho más que el primario. Entonces, lo importante es que la ley de Sherrington se refiere a la inervación de un solo ojo. ¿Se acuerdan? Cuando uno se contrae, el otro se relaja. Y en la ley de Herring se refiere a los músculos de ambos. Cuando hay uno parético, el impulso nervioso es para los dos ojos, ¿sí? Para tratar de equilibrar el movimiento y las fuerzas musculares de ambos. Bueno, el eje en torno al cual se realiza el movimiento rotatorio es perpendicular al plano de la acción del músculo, pasando siempre por el centro de acción del globo. Si el eje visual,
ahora se los explico. Está contenido en el plano de acción del músculo. El músculo va a tener un movimiento simple. ¿Por qué? Porque está contenido en los ejes de phi. Si no, habrá una descomposición en movimientos que van a ser primarios, es el que coincide con la línea de fuerza del músculo. Cuando no coincide va a haber movimientos secundarios y movimientos terciarios. Se van haciendo cada vez más complejos. Entonces, vamos a ver qué pasa con los rectos horizontales. Los rectos horizontales en posición primaria, los rectos están así, ¿no? Está contenido en el eje visual, porque el eje visual tiene la misma dirección. Entonces, el recto medio, si el eje de rotación es el vertical, el Z, el recto medio será aductor y el lateral abductor. Pero si el ojo se eleva, esto se modifica. Entonces, el eje en relación al plano de acción se modifica y adquiere movimientos más complejos. Con la mirada hacia arriba, los rectos horizontales van a tener, además de la función aductora, el recto medio que habíamos dicho, va a ser elevador más incicloductor. ¿Por qué? Porque está fuera del plano de fuerza que ejerce el músculo y no coincide con el eje visual tampoco. Y el recto lateral va a tener función excicloductora. Con la mirada hacia abajo va a pasar lo mismo. Pasan a tener acción depresor y torsional, el recto medio excicloductor y el lateral incicloductor. Esto es porque no se lo van a tomar así esto, pero es para que sepan que cuando el movimiento es simple, cuando la línea de fuerza que ejerce el músculo pasa por la mitad del músculo, coincide con el eje visual, es un movimiento simple, primario. Pero cuando ya empezamos con las distintas posiciones de la mirada, que son hacia arriba de la derecha, hacia arriba de la izquierda, las 9 posiciones de la mirada, más las que se realizan con torsión, vamos a encontrar que cada músculo tiene más de una función, ¿sí? O de una acción. Los rectos verticales son más complejos y esto también tiene que ver con la inserción del músculo. En posición primaria de la mirada, el plano de acción en los rectos verticales directamente no contiene al eje visual, entonces la acción va a ser más compleja. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, el recto no está superior, no coincide con el eje visual. ¿Por qué? Porque tiene una inserción levemente oblicua. Entonces va a tener, si bien su acción principal va a ser la elevación, el recto superior, también va a tener otras funciones como, acá están las acciones secundarias, aductores, cicloaductores, el recto superior es incicloaductor, el recto inferior es excicloaductor, y vamos a parar hasta acá porque eso se lo voy a explicar con una animación. Entonces, acá se ve los rectos verticales. Este es el recto superior, por ejemplo. Ven que tiene una inserción que es ligeramente oblicua, no coincide con la línea, con el eje visual, ¿sí? Entonces, la fuerza de acción muscular, cuando empieza a contraerse, tiene una acción primaria, que la acción primaria se llama elevación. Pero cuando continúa contrayéndose y si va cambiando la posición de la mirada, va adquiriendo funciones secundarias y terciarias. Incicloaductora, excicloaductora y aductora, ¿sí? En los rectos verticales, cuando hay una aducción de 23 grados, acá ya empieza a observarse que se empieza a ver más descomposición de los movimientos.
En los rectos inferiores, fíjense, cuando coincide con el eje visual, van a tener y el eje está en relación a la línea de fuerza muscular, va a tener una acción primaria. Pero cuando se supera eso y cuando ya me voy del eje visual y de la línea de fuerza muscular, van a empezar a tener otros tipos de movimientos, ¿sí? No es solamente depresor. En los rectos superiores pasa lo mismo. Entonces podemos decir que el músculo, el recto, tiene una función, mueve el ojo hacia arriba, hay otro cuadro que está mejor, hacia arriba, hacia adentro, y también efectúa una encicloducción. El oblicuo superior mueve el ojo hacia abajo, el superior hacia abajo, hacia afuera y efectúa una rotación nasal. El recto medio mueve el ojo hacia adentro, ese es un músculo que tiene una acción primaria. El músculo recto lateral mueve el ojo hacia afuera, y los oblicuos tienen más complejidad, ¿no? Porque fíjense cómo vienen. Acá vendría a estar la tróclea, ¿se acuerdan? La tróclea, este es un ojo izquierdo. Y el músculo oblicuo inferior, yo lo dije, hacia arriba, hacia afuera. Ahora lo vamos a repetir. Y acá digamos, el movimiento más complicado es el de los oblicuos, porque si bien los rectos laterales están contenidos en el eje visual, los rectos verticales en cierta manera están contenidos en ciertas partes del inicio del movimiento en el eje visual, después ya se descompone el movimiento y adquieren otros movimientos secundarios como encicloducción, incicloducción y aducción. Los oblicuos vienen, o sea, anatómicamente tienen un recorrido que es opuesto al eje visual. El oblicuo inferior se inserta en la pared interna de la órbita, viene como ese plano del ecuador, nada que ver con el eje visual, viene al revés. Entonces, los ángulos que forman son de 51 y 54 grados con respecto al eje I. O sea, están muy lejos en posición primaria de la mirada de lo que es el eje visual. Siempre se tienen que acordar que el eje visual tiene que coincidir con la línea de fuerza muscular, ¿sí? Entonces, la acción principal de los oblicuos va a ser la torsión, de eso no hay duda. Van a ser intorsores o extorsores, pero además poseen acciones a nivel de otros ejes como el X y el Z, y van a adquirir entonces la función de abductores, y el oblicuo superior además es depresor. Esto es como para que se lo acuerden, el superior deprime y el inferior eleva, ¿sí? Y son abductores, y los rectos son aductores, los dos. Te estoy hablando de los verticales, no de los horizontales. Bueno, a medida que el ojo abduce, y sí, el eje visual se aproxima a la perpendicular del plano de la acción. Es completamente diferente por el lugar anatómico que ocupa, ¿sí? Prácticamente es igual para los dos oblicuos. Fíjense que anteriormente dijimos que la diferencia es de 4 o 5 grados y se torna máxima a los 40, ¿sí? Entonces, esta es la imagen fíjense, esto para que tenga un movimiento primario tendría que estar acá, esta parte, que es esta es la parte del oblicuo superior, que es la que a nosotros nos interesa, la funcional. Esta parte no nos interesa, esta es la tróclea. Acá se inserta en la esclera, ¿sí? Entonces, miren dónde está dónde tendría que estar, acá, ¿no? A medida que el ojo va realizando distintos movimientos, prácticamente no coincide en ningún momento, ¿sí? Con la fuerza. Por eso son
que tienen los movimientos más complejos, que son las cicloducciones, ¿sí? Incicloducción y excicloducción. Bueno, y esto es un poco más de lo mismo. Según el ojo se vaya aduciendo, el eje visual se aproxima al plano de acción de los músculos y su acción tiende a hacerse simple, pero es una hipotética aducción de 50 grados. Aquí los oblicuos superiores serían solamente depresor y el oblicuo inferior elevado, pero es extremadamente difícil. Bueno, esto es lo que vimos en la otra diapo. Fíjense dónde está el eje visual, dónde está acá. Cuando se genera una aducción, ahí es donde coincidiría el eje, ¿ven?, del músculo y tendría una acción simple. Pero el resto en posición primaria y en abducción, no, o sea, está lejísimo. Entonces el movimiento es más complejo. Bueno, el oblicuo superior es más o menos lo mismo, está abajo nada más, los grados de diferencia son muy pocos, y esto es importante desde el punto de vista de lo que es la mecánica de los músculos extraoculares, cómo están insertados en la esclera mirando el ojo de frente, cómo los vamos a encontrar. ¿Cuál es la inserción? Va a ser más proximal. Esto sigue lo que se llama una espiral de Tilot. El más cercano al limbo va a ser el recto medio. Y a medida que voy recto inferior, recto lateral, recto superior, no solamente va a ser más grande la inserción escleral, sino que acá en el recto superior vamos a ver que tiene una inserción bastante oblicua, lo que le va a dar las características en los movimientos, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen que saber, por ejemplo, en posición primaria. El recto lateral y el recto medio tienen acciones, solamente principales, no se descompone en otro movimiento. El recto lateral abduce, el recto medio aduce, ¿sí? Abducción. Y como secundaria y terciaria, ninguna. El recto superior, el inferior, el oblicuo superior y el inferior, por las características de sus inserciones y localizaciones en el espacio, que coinciden en pocos momentos de los movimientos oculares con la línea del eje de fuerza del músculo y con el eje visual, se van a descomponer. El recto superior, por supuesto, eleva, y el inferior genera el descenso, pero también los rectos, el superior distorsiona, el inferior extorsiona y los dos abducen, ¿sí? En cambio, los oblicuos son intorsores por naturaleza, son torsores por naturaleza, vamos a decir bien, generan torsiones. El oblicuo intorsiona, el superior, el inferior extorsiona, lo que va a generar en el caso del oblicuo superior un descenso del ojo, y el oblicuo inferior un ascenso del ojo, y los dos son abductorios, ¿sí? Esto es un esquema que también es práctico para estudiarlo, para estudiar los movimientos del ojo, en donde tenemos cuáles son los movimientos que realiza cada ojo, y en cada posición de la mirada, cuando vamos a explorar a un paciente, de acuerdo a el lugar en donde tengamos la mayor desviación, pensar cuál es el músculo que está hiperfuncionando o que está parético. ¿Por qué? Porque el ojo no va hacia el lugar que tiene que ir, o en vez de ir hasta acá, se pasa, o sea, hiperfunciona, ¿sí? Que pasa muchísimo con los oblicuos, las hiperfunciones de los oblicuos se ven muchísimo, ¿sí? Dando distintos fenómenos que después los van a ver en las distintas patologías. Bueno, esto es otro cuadrito que también tiene el mismo
objetivo, es para estudio. Y hasta acá lo de fisiología motora. ¿Hay alguna pregunta?